Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la tercera sesión de lo que tiene que ver a la materia de revisión técnica vehicular. Para hacer un resumen breve y detallado de los temas que hemos visto en las anteriores clases, sí, y que van a servir de base para lo que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver a sistemas de identificación vehicular. Sí, vamos a considerar un poco los temas sobre placas vehiculares, que lo que vimos fue la estructura básica que teníamos, ya sea por el tema de lo que son caracteres alfanuméricos, tanto asignación por provincia como el tipo de servicio que le correspondía, el tema de fondos, lo que sí tiene que ver a las placas de acuerdo al tipo de servicio que un vehículo se encontraba prestando, ya sea para particulares, comerciales, el tema de gobiernos autónomos descentralizados, gobierno central, diplomáticos, internación temporal, lo que tiene que ver inclusive a la forma en que se lleva las placas de identificación en unidades de carga. Hemos visto adicional lo que tiene la forma de estar fabricados, el material que está sobrepuesto sobre las placas de aluminio, los logotipos de seguridad. En cuanto a lo que tiene que ver a matrículas, denominado así como la especie sobre la cual están inscritas cierta información relacionadas al vehículo, estamos viendo que en estos documentos se encuentran lo que es información física, lo que es información técnica, el tema de propiedad de correspondencia de un automotor, el tema de a qué tipo o modalidad de servicio pertenece, el tema de datos básicos de avalúos, años de emisión de documentos, firmas de responsables de la emisión del documento. Entonces, en esta clase vamos a ver todo lo relacionado a sistemas de identificación, que para iniciar se considera lo que es identificación vehicular como tal, que son las placas vehiculares. Sí, adicional a esto, lo que nosotros tenemos en vía son sistemas que nos permiten identificar de una mejor manera a los vehículos ya en circulación. Acá en el Ecuador, sí, por temas de delegación de competencias, por responsabilidades, por temas de integridad de lo que es la seguridad a nivel nacional. La policía del Ecuador es quien desarrolla diferentes estrategias para realizar el control de la legalidad de los vehículos. Esto no significa que sean los únicos que pueden realizar control. Ellos toman procedimiento ya cuando ven algún tipo de irregularidad en circulación o en sus operativos que los hacen, ¿no? Pero a manera de control, nosotros como agentes civiles somos quienes tenemos que tomar la iniciativa en los diferentes controles para identificar si existe o no algún tipo de anomalía en un vehículo que se encuentre circulando. Es decir, como les había dicho anteriormente, la matrícula vehicular es el documento que, además de identificar las características y garantizar la propiedad, nos da todo un sinnúmero de datos que podemos contrastar con la base única nacional o con los sistemas en los cuales se desarrollan los procesos de matriculación y revisión técnica vehicular para ver si estos caracteres o estos datos que están inscritos en un vehículo corresponden o no al vehículo que físicamente tenemos presente, ¿no? Entonces, todos estos controles sirven para salvaguardar temas de integridad y de seguridad en circulación. Aquí lo que les había mencionado en la clase anterior, ¿no? Hay varias formas. El tema de identificación vehicular, sobre todo en las placas, lo que hacen es adulterar, ocultar, quitar las placas para desarrollar ciertos hechos que están fuera de lo que es el margen de la ley. Sí, entonces estos operativos lo que hacen es buscar eso, no salvaguardar lo que son la seguridad en territorio nacional. Nosotros vamos a tratar a continuación lo que son nociones básicas que permite identificar y verificar seriales vehiculares de tal manera que desarrolle las actividades con seguridad. Esto ya en el desarrollo del tema laboral, en el tema profesional que ustedes lo van a tener ya en el campo, en el tema de control en vía. Aquí hacemos un poco de reseña de cómo se fue desarrollando el tema de identificación de lo que son seriales vehiculares, ¿no? Un poco de historia acá en territorio nacional, más o menos a partir de 1970, sí se da inicio a lo que son las aperturas de plantas ensambladoras acá en territorio. Es decir, hay mesa en un inicio
fue quien inició con estas labores. En 1972 realizó el ensamblaje del primer vehículo con diseño local denominado andino, ¿sí? No sé si muchos tienen en la memoria cuál es el denominado andino, o en la documentación que se ha proporcionado, sí hay un poco de lo que es reseña, lo que son imágenes de los vehículos. Son unos tipos de vehículos básicos que su carrocería prácticamente tiene formas planas y son diseños estructurales, como les digo, básicos que se hacían de acuerdo a la época, ¿no? Se producieron 1000 unidades, sí fue un stop que para su época fue bastante considerable, cosa que en la actualidad no sucede, ¿no? Acá, por ejemplo, en la actualidad tenemos ensambladoras que se dedican exclusivamente a producir cierto tipo de vehículo por el modelo y por las condiciones de pedido que hay, no solamente dentro del territorio local, sino para poder distribuir a las demás localidades en donde estas, digamos, representaciones de marca tienen domicilio, ¿no? Digamos, tenemos vehículos o plantas ensambladoras en Colombia que no solo producen para Colombia, sino también son producciones para, qué sé yo, exportar para acá, para lo que es territorio nacional, para enviar a Perú. Es decir, de acuerdo a cada marca y de acuerdo a cada plataforma de fabricación que se lo tiene, se desarrollan cierta cantidad de vehículos para abastecimiento local y para el tema de exportación, ¿no? Acá en territorio nacional lo que tenemos son ensambladoras como Omnibus BB, que es más conocido como la General Motor. Tenemos Maresa, Mavesa, Coinanza, Ciauto, es decir, algunas ensambladoras que ya venían desarrollando, en algunos casos ya cerraron su producción, fueron absorbidas por eh, otras instituciones, sí, por el tema de, como les he dicho, el tema global, ¿no? Que en el tema de apertura de mercado fueron abriendo territorio y llegaron al punto de poder absorber pequeñas ensambladoras en territorios, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha venido dando acá en el Ecuador. Tenemos muchas más. Hay vehículos que vienen semi-ensamblados, es decir, vienen partes básicas y se adoptan componentes de producción nacional. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Vamos a poder identificar a los vehículos con los fundamentos básicos que nos permite y nos dan todo lo que es la normativa a nivel nacional. Se les había indicado anteriormente que territorio nacional, la normativa técnica, acá la expide la institución denominada el INE. Entonces, a través de este organismo se emiten todo lo que tiene que ver a normativas y reglamentos técnicos. En este caso, la Ley Orgánica de Transporte, el reglamento, adoptan estas reglamentaciones para generar toda la normativa a nivel nacional. Los vehículos pueden verificarse, digámoslo así, por varias maneras. Una, la parte principal en este caso se da a través de la placa de identificación vehicular. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener? Por ejemplo, la placa anterior, la placa posterior, dependiendo de la categoría de vehículo que ya lo habíamos visto. Por ejemplo, decíamos que vehículos de 3 o más ruedas, lo que íbamos a tener era, de mayor a 3 ruedas, íbamos a tener 2 placas de identificación vehicular, una situada en la parte delantera y otra situada en la parte posterior, ¿sí? Mientras que para vehículos que estaban dentro de la categoría L, que es para el tema de motocicletas, tricar y toda esta variación de la categoría L, de acuerdo a la normativa técnica INE, sí vamos a tener solamente una placa de identificación. A más de este tipo de identificación, sí, que es proporcionada cuando es inscrito el vehículo en la base única nacional de datos, propiamente el vehículo tiene ciertos números que le permiten identificarse y ser únicos dentro de un lote, sí, que ha sido producido de cierto modelo. Entonces, ¿qué vamos a tener adicional? Números de identificación vehicular, números de motor, datos como marcas, modelos, años, modelo, país de origen. Todos estos datos, como ustedes pueden ver, vamos a obtenerlos en el documento llamado matrícula. ¿Por qué vamos a obtener estos datos en este documento? Porque en el documento llamado matrícula vehicular, sí, lo que se guardan es todos los datos que han sido del vehículo de una forma de origen.
De aquí vamos a la definición que decíamos, ¿no? Los documentos de origen. La partida de nacimiento de un vehículo, cómo nació, qué características tuvo, qué color tuvo, la cantidad de pasajeros, el país de origen, el año de fabricación. No es lo mismo el año de fabricación que el año de comercialización, ¿no? Eso hay que tener muy presente y ya lo vamos a ver más adelante cómo se va a descomponer lo que es el número BIN o el número de identificación vehicular. A través de todo lo que es el campo de la globalización, tanto en producción, en el tema de ventas de vehículos, el tema de cómo se van a identificar de una forma estandarizada, sí se ha llegado a ciertos atributos en los que un vehículo puede ser marcado, puede ser grabado en ciertas partes, ¿no? Es así que ustedes pueden ver un gráfico en donde hay señalado varias partes del vehículo. Por ejemplo, aquí que tenemos un vehículo liviano, en donde los fabricantes han optado por hacer la marcación de los seriales vehiculares, ¿no? De acuerdo a las normativas internacionales, el campo automotriz, los fabricantes realizan el marcado o la incorporación de los números de identificación vehicular en determinadas zonas, ¿sí? Entonces, aquí se aplican normativas ISO a nivel internacional que la mayor parte de los constructores o fabricantes de vehículos ya lo hacen, ¿no? Entonces, de acuerdo al diseño, de acuerdo a la estructura, a cómo va a estar fabricado, a cómo va a estar el nivel de formación de partes, digamos, en una colisión. ¿Qué es lo que ven los ensambladores o los fabricantes de vehículos? Que la parte que va a salir más afectada en un siniestro de tránsito, la que va a sufrir mayores deformaciones, la que va a tener que ser reemplazada, no sea la que contenga el número de identificación del vehículo, porque una vez que yo hago este cambio de esta pieza que ha sido afectada en un accidente de tránsito, prácticamente le estaría borrando la cédula de identidad de un vehículo y no se trata de eso, ¿no? Se trata de garantizar que este número pertenezca al vehículo hasta que, digamos, deje de tener la vida útil y deje de estar en circulación. Entonces se han notado ciertas partes del vehículo que ofrecen esta garantía, pero no significa que en todas las partes voy a marcar, ¿no? Sino de acuerdo a cada diseño, como les digo, a cada fabricante optan la opción de hacer ciertas marcaciones. Aquí como medios de identificación vehicular podemos decir que existen varias formas de identificar un vehículo, entre las cuales se encuentran asociados a los niveles de seguridad que ofrezcan los propios fabricantes, como les había mencionado. Entre los medios más comunes que vamos a encontrar, placa metálica denominada el NIP, que bueno, que nosotros por el tema de denominación a nivel internacional, más lo conocemos como el número VIN, ¿sí? El número de identificación vehicular. Esa es una placa metálica. Acá a nivel de territorio nacional, los que hayan podido verificar, por ejemplo, tenemos vehículos de producción nacional, como por ejemplo vehículos de la marca, perdón, que me tome una marca, digamos Chevrolet, sí, trae este tipo de identificación, ¿no? Es una plaqueta metálica sobre la cual se graba el número de chasis y esta a su vez va adosada por ciertos elementos a la carrocería de los vehículos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Un medio de identificación con una placa metálica denominada VIN, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Etiquetas o engomados de identificación, placas metálicas con especificación del fabricante, números de serie grabados en partes estructurales, números grabados en lo que es el propio cuerpo o el blog del motor, los números grabados en transmisión, números ocultos o secretos o confidenciales que se los conoce, calcomanías o sticker, placa del punto de conteo numérico, etiquetas con códigos de barras. Es decir, aquí vamos a encontrar varias opciones por las que un fabricante o un ensamblador de vehículo busca garantizar que la identificación de un vehículo no sea vulnerado, es decir, que no sea capaz de ser borrado fácilmente, que no sea manipulable, que no sea clonado un vehículo, o sea, es decir, busca la mayor garantía en beneficio de todos nosotros, ¿no? Tanto de propietarios, tanto de entidades de control, inclusive de los propios fabricantes. Entonces existen varias formas en las que nosotros vamos a poder darnos cuenta de qué está conformado, cómo están conformados los medios de identificación vehicular.
¿Qué podemos decir de estos medios de identificación vehicular? ¿Sí? Son criptogramas de orden fundamental, es decir, nosotros vamos a tener aquí dos tipos, digamos así, de variantes en lo que son el orden fundamental o el secundario, o el principal o secundario que un fabricante ofrece, ¿sí? Entonces vamos a ver, como series primarios, digamos así, son los grabados en partes estructurales. Contienen 17 números o 17 caracteres más bien, incluido lo que es la parte de letras mezclado con números, ¿sí? Pero ¿qué va a dar todo esto? Sí, es un sinnúmero de secuencia, pero de secuencia organizada. Ya vamos a ver de forma más detallada cómo está hecha la organización de un número bin. Entonces, ¿qué más podemos tener como números primarios, digámoslo así, los números principales? Tenemos números ocultos, confidenciales o secretos que son grabados generalmente en bajo relieve, incorporados en los cuadros o bastidores o chasis o carrocería. Es decir, son números, ¿sí? Que aparte del número BIN que nosotros podemos ver de forma clara en un vehículo, son estos inscritos de una manera oculta, de tal manera que en el caso de necesitar alguna manera de corroborar de que este número pertenece exclusivamente a esa carrocería, ¿sí? El fabricante sabe en qué parte hizo la grabación del número oculto, hace el tema de validación con sus, digamos, con su información interna dentro de lo que son las ensambladoras y pueden darse cuenta si es o no es el vehículo del que se está hablando. Entonces, hay varias formas que el propio fabricante inclusive ya ha podido establecer para determinar si es o no procedente el número de chasis con el vehículo o la estructura física que tiene en ese momento, ¿no? Aquí está un ejemplo de lo que yo les decía, ¿no? Tenemos una placa en la parte, en la imagen superior, ¿no? La que está de negro, si es como general viene la placa metálica, en este caso es de un vehículo de marca Chevrolet, sí, en donde está inscrito, ¿no? Está grabado y esta a su vez, si ustedes ven en los extremos, está con unos remaches, ¿no? Entonces, a más de hacer la plaqueta, lo que se hace es adosar esta plaqueta de identificación a la estructura del vehículo. Sí, es una forma en la que se puede hacer este proceso de identificación vehicular. Aparte, ¿qué vamos a tener? Etiquetas o engomados de identificación. Ustedes ven ahí en la imagen, ¿no? Tenemos una plaqueta que está, digamos, de forma de adhesivo, ¿no? Está colocada ahí. Y ahí van varios datos referentes a lo que es un vehículo, ¿no? Esta plaqueta, ¿qué es lo que hace? Este adhesivo, ¿qué es lo que contiene? Ustedes pueden ver sobre la barra, el código de barras, ¿no? Que se encuentra ahí, dice BIN y hay una serie de caracteres, ¿no? Sobre esta, ¿qué es lo que hay? Son varios datos que se refieren a las características técnicas que un vehículo tiene. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Son un sinnúmero de información adicional que en este caso el ensamblador, el fabricante, le proporciona al nuevo propietario del vehículo para el tema de mantenimiento, para el tema de carga, sí, para el tema de esfuerzos en ejes, qué es la capacidad máxima que puede dar. Es decir, es información que está asociada a qué características técnicas con el número con el número de chasis, ¿no? Que es con el cual el fabricante ya entregó este vehículo. Entonces, el fabricante, ¿qué es lo que hace? Determinar una cédula, digamos, una cédula de identidad, y a esa cédula de identidad él ya tiene asociado todos los datos técnicos con los que este vehículo puede trabajar. Entonces, esos datos técnicos le proporciona en este caso, al propietario, para que pueda hacer, qué sé yo, el tema de carrozar un vehículo, el tema de modificaciones, digamos, inclusive lo que se trata es, en algunos vehículos lo que nos dan son información adicional, que inclusive nos proporciona el tipo de neumático que puede ser utilizado, ¿sí? Entonces, como ven, son informaciones adicionales que el fabricante nos proporciona con el objetivo de mantener las condiciones de trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener adicional? Aparte, por ejemplo, del engomado que ciertos fabricantes lo desarrollaron, también hay una placa metálica con especificaciones del fabricante, ¿no? Ustedes pueden ver ahí un número número BIN
asociado también a un número de motor. Es decir, en esta plaqueta lo que nos indica el fabricante es que ese par de seriales van juntos en ese vehículo, ¿sí? Es decir, con este número de chasis está asociado a este número de motor y así salió de fábrica. Entonces vamos a tener una información que contiene dos seriales vehiculares. Aparte de esto, también podemos tener información como por ejemplo tipos de transmisión, números de inventario, color original del vehículo. Sí, en algunos casos, por ejemplo, ¿qué es lo que viene? Simplemente las siglas en inglés o el código del color de la carrocería del vehículo. Entonces, por ejemplo, ahí es fácil darse cuenta si un vehículo ha sido no pintado, le corresponde, por ejemplo, esa pieza le corresponde a ese tipo de vehículo. En algunos casos vienen en los parantes de la carrocería, en otros casos lo que viene es en el capó. Ahí viene cierta información, ¿sí? Entonces, con esa información se puede dar cuenta si un vehículo ha tenido o no ha tenido modificaciones. A más de esto, en la parte baja ustedes van a ver una estructura, ¿no? Ahí tenemos el número de motor. Sí, permite determinar la identificación consecutiva y de correspondencia del motor asociada a la carrocería. Este va asociado con la plaqueta que está en la parte superior, ¿sí? Entonces, tenemos una serie de fabricación de este número de motor que puede ser asociado a una carrocería y a un número de identificación vehicular como es el VIN. Sí, en algunos casos como ha sido como número de chasis, ¿no? Ya vamos a ver un poquito cuál es la diferencia entre uno y lo otro. Ahora bien, estamos hablando de lo que es el número BIN, ¿no? Pero como ya les había indicado, ¿no? Es una combinación estructural de caracteres que el fabricante le da a cada uno de estos vehículos, ¿sí? La normativa ISO, ¿sí? Acá en el Ecuador se tiene la normativa técnica ecuatoriana basada en la normativa ISO, es la 4030 de 2005, ¿sí? Sus modificaciones, ¿sí? Establece que para el marcado del número BIN, el fabricante puede acoger entre marcas directamente sobre una parte integral del vehículo o marcado en una plaqueta separada, ¿sí? ¿Cuál es la opción que el fabricante la realiza? Ya depende al diseño del vehículo y a los propósitos que esta marcación tenga, ¿sí? Hay fabricantes que hacen el marcado directamente sobre la carrocería, digamos, en un vehículo liviano, sobre la carrocería autoportante, sobre las bases de los amortiguadores, sobre el panel cortafuego, es decir, sobre una parte que ofrezca una seguridad de que esta pieza no puede ser cambiada, ¿sí? Mientras que otros fabricantes lo que optan es por colocar este número de identificación sobre una plaqueta y esta plaqueta a la vez adosar mediante remaches o algún otro tipo de elemento de fijación, colocarlo sobre la estructura del vehículo. Este número BIN, como se había indicado, sí es una parte estructurada, sí no es una parte al azar. De acuerdo a la normativa, por ejemplo, internacional, nosotros aquí vamos a tener en normativa ISO, vamos a tener dividida en tres partes. Sin embargo, si ustedes van a profundizar un poco más lo que es información, en algunos casos, a estas tres partes las dividen en cuatro porque separan a un dígito, ¿sí? Ya vamos a indicar a qué dígito le hacen la separación porque se le conoce como un número de identificación. Si ustedes ven, tengo 17 caracteres, ¿no? 17 espacios y a cada espacio se le determina un número. Si ustedes ven el número 9, sí, en algunas ocasiones lo que hacen es separar a este noveno dígito como un número verificador. No lo hacen parte de la VDS, sino le hacen parte como un número independiente y por eso dice que conforman cuatro partes o que el BIN está estructurada de cuatro partes, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, vamos a tener la primera parte, ¿sí? El WMI, sí, vamos a ver las siglas, ¿no? Aquí ustedes pueden ver en lo que dice ISO 3779, tenemos WMI, VDS, VIS, ¿sí? Cada una va a estar desarrollada acá. Entonces, ¿qué vamos a tener con el WMI? Es la identificación mundial del fabricante, sí, por las siglas en inglés. Y esto está asignado a los primeros tres caracteres de este número BIN. Identifica el fabricante del vehículo utilizando un identificador mundial. Es decir, cada fabricante a nivel mundial, ¿sí? Ya tiene asignado
un número específico, de tal manera que no se puede repetir, digamos, un fabricante que tenga procedencia en Asia no se va a repetir con alguien que tenga procedencia en América, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué? Porque todos ya están organizados de tal manera que a cada fabricante le va a corresponder cierto número de identificación mundial. Tal es el caso, para tomarlo así de forma más sencilla, acá en Sudamérica, por ejemplo, tenemos para Argentina, si vamos a tener los primeros dígitos, digamos así, los primeros dos caracteres de este número, digamos el 8A, el 8E, ya depende, ¿sí? La zona en la que vamos a estar ubicados. Sí, por ejemplo, Chile 8F, 8J, para Ecuador 8L, 8R. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Si ustedes ven para Ecuador, tenemos el número 8L. Si ustedes recuerdan la imagen que está hacia atrás, sí, aquí tenemos la plaqueta que les decía, ¿no? Pertenece a un vehículo de marca Chevrolet. Si ustedes ven el inicio, dice 8L. Con eso nos da la seguridad de que este chasis y este vehículo fue de fabricación ecuatoriana, ¿sí? Entonces, en la matrícula, de las especificaciones que tenía en este documento llamado matrícula está país de origen. Entonces, con este número de chasis que ya sabemos el inicio, que es 8L, vamos a darnos cuenta de que el país de origen debe ser Ecuador. Cosa que, por ejemplo, en algunos casos sí ha habido errores de ingreso de información y en vez de, digamos, ponerle Ecuador, le pusieron Argentina, le pusieron México. Entonces, a través de este número podemos darnos cuenta la verdadera procedencia de este vehículo. La segunda sección es la parte descriptora del vehículo, ¿sí? Los primeros 5 caracteres corresponden con las características del vehículo, como es el tipo de chasis, modelo, cada fabricante tiene un sistema único, ¿no? Eso ya lo dejan un poco más abierto para que el propio fabricante sea quien determine cómo utiliza ese espacio. Y aquí hay una parte que indica, ¿no? El 9º carácter, ¿sí? Se trata de un dígito de verificación o control propuesto con el fabricante. ¿Cómo sabemos esto? Hay una fórmula, sí, aparte de ser programada, esta fórmula sí se la puede realizar. ¿Y de qué se trata? Es de darle a cada carácter, tanto letra como número, ciertos valores, colocar con ciertos atributos en una fórmula e ir verificando que el resultado final sea y concuerde con el número o el dígito que está en ese 9º espacio, ¿sí? Entonces hay una fórmula que sí se la puede desarrollar, que se está cargado dentro de los documentos también, a manera de ejemplo, para que puedan ustedes desarrollar esta verificación. Si bien en campo es muy difícil hacer esto, ¿sí? Porque se trata de un tema de control, más no de verificación y corroborar la información que está presente en un documento llamado matrícula, con lo que el vehículo físicamente se presenta. Este tipo de trabajo lo realiza ya personal más especializado, así como les había indicado en un inicio, quienes tienen la competencia del tema de emisión de certificados de originalidad, ¿sí? Quien certifica de forma plena los seriales vehiculares es la Policía Nacional a través de la unidad de criminalística, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener una institución a nivel nacional que por delegación tiene estas capacidades y estas delegaciones para hacer tipos de certificación vehicular. Aquí vamos a tener una tercera sección, ¿sí? Que es la sección identificadora propiamente del vehículo, ¿sí? Que son los últimos 8 números que corresponden con el número del bastidor. Es decir, aquí nosotros tenemos, ¿no?, un número BIN y al último me dicen si los 8 caracteres corresponden al número del bastidor. En la primera clase sí les había mencionado, ¿no?, cómo venía el tema del vehículo, el desarrollo, las partes básicas de un vehículo. Sí, aquí vamos a tener el bastidor, sí, esta parte que conforma la estructura básica de un vehículo, ¿sí? O en este caso, si ya no posee un bastidor y tiene una carrocería autoportante, también es la correspondencia a este número, ¿no? ¿De qué se trata? De una forma de controlar la parte de producción a nivel de fabricantes o a nivel de ensambladores, ¿sí? Es la parte de la secuencial, ¿no?
Esta secuencial, sumado a las otras partes de identificación que corresponden al BIN, me dan un número único, es decir, no va a poder repetirse este número en ninguna parte del mundo porque es único, ¿sí? Tanto serie como el tema de fabricante y el tema de descripción del vehículo. ¿Sí? En esta parte vamos a encontrar un número, ¿sí? Denominado décimo carácter, ¿sí? Que está junto al noveno, que es el número de verificador. Tenemos el décimo carácter que informa el año de fabricación. Este tema de identificar más o menos ha empezado en 1980, ¿no? Desde ahí ya se estandarizó el tema de marcación del año de producción a través de este décimo carácter. Estamos hablando que para 1980 este código sí se colocaba la letra A, para el 81 B y así hasta terminar el alfabeto. Pero ustedes pueden notar, por ejemplo, que en esta razón de años versus las letras del alfabeto, ¿sí? ¿Qué es lo que no tenemos? Por ejemplo, no tenemos la letra I, no tenemos la letra ñ, no tenemos la letra O, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se debe que estas letras no formen parte de la marcación? El otro día pues yo tenía eso. ¿Por qué se debe, como les venía diciendo, a qué se debe que estas letras sí no formen parte de las letras que se puedan utilizar para la marcación del año en el número BIN? Se debe básicamente a que son fáciles, digámoslo así, relativamente fáciles de cambiar por otro carácter. Digamos, la I puede ser fácilmente cambiada por la L, por ejemplo, o por el número 1. Sí, digamos la O puede ser, se la puede confundir con el número 0, la ñ por su carácter adicional que tiene este signo sobre la letra N puede ser confundida con la N. Entonces, para evitar todo esto, estas letras no forman parte para el código de marcación, ¿sí? Entonces, hay esta excepcionalidad de acuerdo a la normativa. Adicional, ya cuando se termina con el tema de letras, en el 2001 inicia en cambio con la marcación de este año de fabricación a través del número, ¿no? Que va del 1 hasta el 9. Y en 2010 otra vez inicia con la letra A, como lo inició en 1980. Entonces, esta secuencia lo que permite es que estos números de identificación no puedan repetirse porque van cambiando el tipo de vehículo, van cambiando ciertas denominaciones que se han dado, entonces no van a poder repetirse, ¿sí? Aquí vamos a encontrar que, por ejemplo, para el año actual, la letra, ¿sí? De un vehículo de producción del 2022 va a venir en este dígito, en este décimo dígito, va a venir marcada la letra N. ¿Qué es lo que vamos a tener acá nosotros, no? Por ejemplo, en algunos casos, sí, más o menos a partir de junio, julio, sí, ya comienzan a promocionarse los vehículos del próximo año, ¿no? Digamos, a mediados de este año ya salen, digamos, los modelos 2023, digamos, en 2021, a mediados de año, sale allá la publicidad o la venta de vehículos, decían vehículos 2022. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? Sí, como les digo, una cosa es el año modelo, otra cosa es la fecha de comercialización o el tema de producción. Entonces, ¿cómo nos fijamos? Por ejemplo, ¿qué es lo que dicen? Se vende vehículo 2000 a mediados de julio del año pasado, sí, 2021, decían se vende vehículo 2022. Pero aquí cabe la pregunta, si yo digo que el vehículo fue fabricado 2022, ¿por qué ese vehículo ya lo tengo en 2021, no? Entonces, una cosa es el modelo, si el modelo como tal del vehículo que esté promocionando, y otra cosa es el año de fabricación de ese modelo, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta esto en el momento, por ejemplo, de compra de un vehículo, en el momento de facturar un vehículo, ¿sí? En el momento de que se inscribe este vehículo en la base única nacional. Entonces va a haber esta pequeña confusión. ¿Cómo nos sacamos la confusión? Verificando el número BIN y ahí vamos a encontrar el verdadero año. Ahora,
¿qué va a pasar con este número? Digamos, ha habido casos que por el tema de que han sido vehículos, digámoslo así, que por temas de comercialización no han podido salir en la flota de ese año y se han ido quedando y no han podido ser vendidos y por ende no han podido ser matriculados y asignados una placa, ¿sí? Digamos, en la normativa que yo les indicaba de que se denomina un vehículo nuevo, por ejemplo, estamos en el año 2022. Haciendo esta aplicación de normativa para el tema de matriculación, que nos dice que un vehículo nuevo es considerado, si vamos a hablar de años, estamos hablando un año hacia atrás, uno en la fecha actual o uno superior a la fecha actual. Es decir, si el modelo es 2020, ¿sí? Si en el número de chasis yo verifico que el año de producción es 2020, por más que no haya sido vendido, no haya sido recorrido, este vehículo ya no es un modelo exento, un vehículo nuevo, ¿sí? Ya no es considerado como vehículo nuevo para temas de matriculación. Entonces, este número nos va a proporcionar esta información. Ahora, a sabiendas de que todo esto, sí, estamos hablando de marcaciones, estamos hablando de temas de engomados, de pegatinas, pero también hay la otra parte, ¿no? La otra parte en la que existen adulteraciones, o sí, de lo que tiene que ver a estos temas de identificación vehicular, sobre todo por el tema de tratar de hacer delitos o cosas fuera de la norma, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en el tema de identificación, como se los había mencionado, esto ya lo desarrolla personal especializado, que acá en territorio nacional es la Policía Nacional a través de sus unidades especializadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que ellos hacen? A través de la experticia, a través de herramientas, técnicas, procedimientos. Ellos desarrollan estos temas de identificación o verificación de los seriales vehiculares. ¿Qué es una alteración de identidad vehicular? Es la acción por la cual un vehículo automotor sufre la variación o manipulación de sus medios de identidad. Todas las formas de identidad que les habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? De alguna u otra forma trata de ser alterados, ¿sí? Como números de motor, chasis, ¿sí? Sean primarios, secundarios. Este tipo de alteraciones se relacionan a la sustracción, destrucción, borrado, recubrimiento, eliminación, adición o sustitución de estos números, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver las diferentes formas que pueden darse, ¿sí? Entre las más, digamos, entre las más buscadas a través de estas personas, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Un borrado puro y simple de dígitos, es decir, sobre la superficie que se encuentra grabado el número o el serial de identificación, lo que hacen es borrar a través ya sea de mecanizado, pulido, cualquier proceso mecánico, digamos así, a través de máquinas, lo que hacen es el borrado de estos seriales vehiculares. Puede darse esta variación también con el borrado de los dígitos originales y grabación posterior de nuevos dígitos. Es decir, aparte de borrar, lo que hago es grabar un nuevo número de identificación. En algunos casos, ¿qué es lo que se ha visto? Es el tema de que a un vehículo que lo sustraen, le adulteran documentación, ¿sí? Y lo que hacen es hacer el llamado gemeleado, ¿sí? A dos vehículos en territorio nacional se encuentran con los mismos, las mismas seriales vehiculares, tanto de chasis, motor, placas de identificación adicional, engomados, adhesivos, sticker, y aparte de eso, lo que le hacen es adulterar o falsificar matrícula vehicular. ¿Sí? Lo que hacen es un proceso de compraventa y se da el tema de el delito. ¿Sí? Entonces aparecen vehículos gemeleados. Vamos a ver también lo que es la transformación total o parcial sobre dígitos originales, que es lo que les decía, ¿no? Sobre los caracteres que tengo, no borro nada, pero más bien pongo otro número encima, haciendo creer que el número que se encuentra ahí forma parte de los rasgos. Lo que yo les decía, ¿no? El 1, digamos que sí solo utiliza, hago una pequeña manipulación y lo convierto en 4, por ejemplo. El 3 lo puedo convertir en 8 y así, ¿no? De acuerdo al tipo de acuñado que se tenga, pueden sufrir ciertas modificaciones. El relleno de superficies por adhesión de material de soldadura. Si ustedes pueden ver una superficie, ¿no? Está aparentemente, por ejemplo, en este caso, lo que se encontró es que esta partecita donde se encuentran los números era la original, sí, pero era soldada sobre un motor que no correspondía, ¿sí? Entonces,
La marcación sí, pero el cordón de suela es lo que delata que esta superficie fue colocada sobre la estructura del bloque de este motor. Si era un motor que se dio el caso, entonces se hicieron todos los procesos y se llegó a determinar esta anormalidad, y esta alteración de la identificación serial de este motor. Alteraciones en las plaquetas, ¿sí? Como les había dicho, ¿no? Se graba el número BIN en una plaqueta y esta plaqueta es colocada sobre la estructura del vehículo. Sin embargo, también, ¿qué es lo que puede darse, ¿no? La plaqueta original se la retira de un vehículo, digamos, sufrió un siniestro de tránsito, no pudo ser reparado, y para evitar todo esto apareció alguien que con un acto delictivo se hizo la sustracción de un vehículo, y lo que hicieron es colocar, ¿no?, la placa del vehículo que está en malas condiciones, lo colocan sobre otro y ya hacen lo que es el reemplazo de placas. Pero aparte de esto, de la placa que debe ser original, también se verifica originalidad de remaches. Ustedes pueden ver ahí dos imágenes, ¿no? Un remache que está más al extremo de derecho, así como ustedes pueden ver, ¿no? En este caso el vástago del remache está sobresalido, es un remache común, mientras que el que está un poco hacia la izquierda, si ustedes pueden ver, no hay vástago sobresalido, y lo que hay más bien es una terminación de la cabeza planas, y esto es más o menos lo que se puede identificar en temas de remaches. Es un remache de lo más sencillo. Sin embargo, existen otros fabricantes que en lugar de vehículos, de remaches sencillos que los colocan para el tema de placas de identificación vehicular, también optan con formas o temas que limitan un poco la falsificación de este tipo de identificación. Por ejemplo, tenemos en forma de rosetas, de rosas, inclusive grabada la marca sobre los remaches, grabada la marca del vehículo. Es decir, algún tipo de seguridad que por lo menos trata de evitar el tema de clonación a través de la sustitución de los seriales vehiculares sobre plaquetas. ¿Sí? Algunos materiales, por ejemplo, en la actualidad que han optado los fabricantes en colocar es, en vez de la plaqueta de identificación, lo que es la parte metálica, están enviando ya con seriales grabados, ¿sí?, sobre plaquetas plásticas. ¿Qué es lo que garantiza esto? De que en el caso de querer hacer alguna manipulación, esta plaqueta se destruye, ¿sí? Entonces, brinda un poco más de seguridad por el tema de extracción de un vehículo y colocación en otro. Sí, el tema de que el momento de que yo voy a extraer, como es un material más frágil, lo que se hace es romper y ya no puede ser colocado de la misma forma en el otro vehículo. Alteración de chasis o bastidor, si es una sustitución parcial del bastidor. No solamente, por ejemplo, en los casos anteriores que habíamos visto, es el tema de pulir una superficie, dejarla virgen, digámoslo así, o sobre esta superficie que ya no puedo verificar el número de serial del vehículo, sea bastidores o sea el número de motor. Sí, lo que hago es colocar otro número. No, en este caso lo que se hace es colocar la pieza íntegra, ¿sí?, del vehículo que yo quiero colocar, digamos, recorto todo el tramo, todo el pedazo y lo coloco en el nuevo vehículo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tratar de aparentar de que la superficie es original, de que el marcado es original. Sin embargo, si extendemos, ¿no?, la inspección ocular, sobre todo a raíz de toda la pieza que forma parte, nosotros podemos encontrar este tipo de alteraciones, ¿no? Sí, que ha sido recortada en una parte y colocado en otro lado para poder aparentar de que todo es original. Aquí vamos a encontrar ya temas ya relacionados sobre digamos, la manipulación de lo que son superficies y grabados sobre otra superficie del vehículo. Es decir, en un inicio se decía que borro y sobrescribo prácticamente. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen? Borran, sí, recubren esa parte, y en una parte próxima a esta, que no va a presentar manipulación la superficie en este caso, digamos, de lijado, de fresado, de pulido, no presenta porque es una superficie virgen. Lo que se hace es sobre esa parte colocar un nuevo número, ¿sí?, la nueva marcación. Entonces lo que hacen es pintar o mandar batepiedra,
¿sí? Para tapar la parte que ha sido pulida y sobre la nueva superficie lo que hacen es el grabado. Por eso hay que conocer en qué parte específicamente ciertos modelos de ciertas marcas viene grabado para poder darse cuenta si este número corresponde a esa parte o ha sido movido hacia una parte próxima, ¿sí? Aquí vamos a poder ver lo que son restauración de seriales de identificación vehicular. Ustedes pueden ver en la parte baja, ¿sí? Un número que está borrado, ¿sí? Esto es a través de la manipulación del material que forma parte de la estructura del vehículo, mientras que aparte ya vemos en la parte derecha un número restaurado, ¿sí? Pero esto se realiza a través de ciertos procesos que ya nos pueden ayudar los peritos especializados. Aquí vemos un proceso de entre los cuales se aplica básicamente, y es más conocido como es el revenido o revenido químico. ¿Qué es esto? Se basa en el aprovechamiento de propiedades físicos químicas que presentan los materiales, emplean químicos que provocan corrosión, ¿sí? Todo eso es un proceso que se realiza y que puede darnos o saca a superficie el número que ha sido acuñado, ha sido grabado sobre esta superficie, ¿no? Ustedes pueden ver ya en el extremo derecho, digamos así, y hay una parte que sobresale, ¿sí? Se puede ver un número 214, sí, que esto a través de fotografía en el instante de la reacción ya puede determinar que sobre esa superficie ha sido manipulada, colocado un nuevo número y nos da a conocer el número antiguo que ha estado sobre eso y con eso ya se puede hacer el seguimiento y ver a qué vehículo pertenecía este serial, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, hay varias formas de identificar un vehículo. Hay varias formas que pueden hacer alteración, pero asimismo hay varias formas en las que se pueden hacer la verificación. Una vez verificado que estos seriales no corresponden o por A o B motivo de forma involuntaria sufrieron algún tipo de manipulación, estos seriales vehiculares, ¿sí? A veces, digámoslo así, me tomo un ejemplo, hay camionetas, ¿sí? Que vienen marcados sobre el bastidor, en la parte baja, el número de vino, el número de chasis que se le conoce, pero por un error en el tema de colocarle aditamentos como estribos o peldaños, lo que hacen es, en ocasiones, por empernar, perforan el número en donde está grabado el carácter, ¿sí? Entonces, prácticamente lo eliminaron ese carácter por poner un perno. En algunas ocasiones, en vez de colocar perno, lo que hacen es soldar, ¿sí? En otras ocasiones, en vez de colocar pernos o soldar, lo que hacen es que topen las dos superficies y con el movimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a producir un roce y con el roce lo que se va produciendo es de que este número se vaya borrando. Entonces, va a llegar el momento en que se necesite verificar el número de este serial vehicular y lo que se va a encontrar es que ya no existen ciertos caracteres o que ha sufrido ciertas alteraciones. A través de todo el procedimiento que ya lo realiza Policía Nacional, a través de los informes, se llega a determinar si es no o no procedente realizar una remarcación, que es lo que el compañero en la semana anterior preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa si me encuentro un vehículo de estos y no está en la matrícula, ¿no? Entonces, para llegar a ese punto de que el vehículo está remarcado, tuvo que haber pasado algún proceso, sí, en el que la Policía Nacional, a través de las unidades especializadas, ya emitió un informe y dijo, sí, este vehículo es procedente que se realice la remarcación. Ustedes pueden ver aquí, ¿no? Dos plaquetas que han sido emitidas por entidad competente, sí tienen sellos de policía, sellos de la unidad especializada y ya es una plaqueta elaborada de Policía Nacional, ¿sí? Tanto esta plaqueta con el número de identificación que ustedes pueden ver en la parte baja, ¿sí? Son caracteres especiales, ¿sí? En la forma de acuñado es especial y asimismo ustedes pueden ver que al terminar y al inicial tienen los mismos sellos, ¿no? Entonces ahí vamos a podernos dar cuenta que este vehículo ha sido remarcado a través de un proceso de Policía Nacional. Sin embargo, hay que considerar que el tener estos sellos no garantiza de que efectivamente se lo hizo a través de Policía Nacional. Entonces, ¿qué garantiza este procedimiento? Es la documentación de respaldo que el propietario debe de tener y que esta documentación debe ser presentada e ingresada para que conste y forme parte de la documentación en los archivos, ¿no? Entonces, a través de esta documentación, lo que se hace es subir al sistema y poner la observación para que esta observación salga impresa en el documento llamada
matrícula. Ahí finaliza el tema de remarcación vehicular, ¿sí? Entonces ahí va a estar de acuerdo lo que físicamente presenta un vehículo con lo que en la parte documental nos está presentando. Hasta aquí los temas que se había propuesto para el día de hoy. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud sobre este tema, por favor, nos ayuda haciendo conocer para ser contestada, ¿sí? Quedo a su espera. Magíster, buenas noches. Buenas noches, cuénteme, ¿cuál es su inquietud? Es con respecto a las actividades que debemos realizar en la plataforma. Ya, ¿La única actividad que debemos realizar es la del trabajo final o hay otras actividades que tenemos que hacer? a ver, se me había indicado en este tema de que las actividades finales es lo único que deben realizar. Una sola tarea, ¿no? Ah, ya, ok. Es que era mi duda porque habían otras tareas en cada unidad, pero tienen fechas atrasadas y no. Ah, sí, sí, sí. Es solamente la actividad. Ya, ok, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Magíster, buenas noches. Les saludo a Jefferson Pinalgote. Yo quería ¿Cómo saber una está? pregunta. En caso de que, bueno, esté adulterado el chasis, estemos haciendo una revisión vehicular, eso sería una contravención, ¿verdad, Diva? A ver, no existe una contravención en el tema de tránsito, en el COIP no existe una contravención O sea, para chasis remarcado, ¿no? El hecho de, perdón, el tema de chasis o número de motor adulterado, eso ya no constituye una infracción de tránsito, ¿sí? Entonces ahí el procedimiento es ya a la parte de Policía Nacional, que son quienes deben de tomar procedimiento. Eso ya sería un delito, máster, ¿verdad? Se temería lo que es un posible delito, ¿sí? Ustedes como consejo en el tema profesional no aseveren ni no aseguren algo hasta que se tenga el informe final. Sí, es igual que cuando pasa un accidente, ¿no? Son los implicados en el accidente, pero no se determina la culpabilidad hasta que se emitan los informes, ¿sí? Es igual No, acá, sí, siempre hay sí, pretensión de algo. Ajá. sí nos han dicho que nosotros debemos de mantenernos en que todo es presunción. Nada Así podemos dar es, por así es. Entonces ustedes estimado. en eso es una presunción de posible adulteración, mas no están asegurando algo hasta que no obtengan un informe. Como ustedes pueden ver, la única entidad a nivel nacional por competencia lo tiene Policía Nacional a través de su unidad especializada. ¿Algo adicional, por favor, respecto a la materia del día de hoy? No, mi hijo no quiere el trabajo. Bien, aquí algo adicional, ¿no? El compañero me había indicado sobre el tema de tarea, ¿no? El trabajo final. Una recomendación adicional. Por favor, el trabajo final consiste en la lectura. No puedo responder. No. ¿Sí puedo? ¿Por qué? ¿Por Yo qué ni quieres? estoy respondiendo tus mensajes y tus cosas. María Pacheño, apaga el micrófono. A ver, como recomendación, ¿no? Ya, yo voy a responder yo. Sí, mamá. No, mi mamá. ¿Quién es? ¿Qué audio? De nuevo. A ver, lo que les había dicho, ¿no? Como recomendación adicional a todos en todo trabajo, no solo en los referente a la materia que estamos al momento, ¿no? En todo lo que tenga que ver a trabajos, sí, por favor, lo que tienen que evitar es mucho el tema de plagio, ¿sí? Se puede verificar con las herramientas tecnológicas actuales el tema de propiedad intelectual, ¿sí? Entonces, si se les envía a hacer un resumen, es un resumen, no es una copia y pega de ideas principales. Sí, entonces, si los trabajos consisten en hacer resumen, significa que se debe de leer el contenido, entender el contenido y de este contenido hacer un resumen con sus propias palabras. Sí, entonces tienen que considerar todos los parámetros que se ha entregado, sí, la cantidad de, qué sé yo, la cantidad de palabras, el tipo de reseña que deben de tener,
O sea, toda la documentación que ustedes tienen al momento en el aula virtual, sí, en su biblioteca, la pueden descargar. Como repito, ¿no? Es ya necesidad de ustedes el tema de tener información tanto legal como técnica que les pueda dar apoyo ya en el desarrollo de sus actividades profesionales. ¿Sí? Ustedes ahí al momento lo que cuentan es con un sinnúmero de normativa, tanto técnica como el tema de resoluciones administrativas, el tema de resoluciones de Agencia Nacional de Tránsito, que es el ente rector en territorio nacional, sí, tienen lo que son leyes, reglamentos, toda esta información, sí se les recomienda que hagan una especie de biblioteca personal para que a futuro la puedan utilizar, porque a veces en ciertos procedimientos, si ustedes necesitan estar empapados sobre la normativa que rige la labor que ustedes van a desarrollar. Entonces, en el tema de apelaciones, en el tema de defensa de casos, ustedes van a poder tener de mejor manera información y van a poder defender sus procedimientos. Entonces, a manera especial, por favor, en los trabajos, que sean trabajos propios de ustedes, no copie y pegue de ideas, y el tema de tener información de primera mano. Sí, como les vuelvo y les repito, la información que se les ha proporcionado es pública. Sin embargo, en estos momentos lo que ustedes tienen es información organizada sobre cada uno de los temas que corresponde al marco que corresponde. Entonces, ustedes van a encontrar información técnica en la parte correspondiente a revisión técnica, la parte de matriculación en lo referente a procesos de matriculación. Sí, la parte de normativa en referente a normativa depende si es administrativa, resoluciones de ANT. Entonces, ustedes tienen un sinnúmero de documentación que les va a servir a futuro, ¿sí? Eso nomás mi recomendación. Y vuelvo y repito, alguien más que tenga alguna pregunta adicional sobre el tema de clases de lo que se ha desarrollado. Caso contrario, estaríamos despidiéndonos y estaríamos listos para la cuarta y última sesión, que tiene que ver directamente ya la aplicación de todo lo que hemos visto en la clase 1, en la clase 2 y en esta tercera clase, ya apegados a procesos dentro de lo que son centros de revisión técnica vehicular, ¿sí? Si no hay ningún tipo Magister, cuénteme. con respecto a la actividad mismo que tenemos que realizar, ahí está el archivo. En el archivo podemos realizar la tarea con respecto a todo lo que está, por ejemplo, está la introducción, estructura didáctica. ¿Tenemos que realizar la tarea en el mismo informe, o sea, en el mismo archivo, o la realizamos en otro documento aparte? A ver, el tipo de documento es libre, ¿no? Sin embargo, sí hay ciertos parámetros que tienen que respetar, ¿sí? Entonces, el documento, si ustedes gustan, está en Word, ¿sí? Lo pueden descargar y sobre este pueden editar la información. Lo que se trata es de que la información que ustedes vayan a proporcionar o el trabajo final que vayan a entregar esté de una forma organizada, ¿sí? Que no esté mezclado los temarios, que no esté de todo un poco el requerimiento mezclado con lo que es el desarrollo. Entonces, si ustedes pueden sintetizar todo el desarrollo en un solo documento sin considerar las indicaciones o el tema introductorio de qué se está solicitando, no hay ningún problema, ¿sí? Lo que interesa acá es de que el trabajo final sea entendible, ¿sí? Eso es lo que se trata el trabajo. Muchas gracias. Ok, listo. Sin más inquietudes, sin más novedades sobre temas de materia en el desarrollo de trabajo final, pues Máster, daríamos disculpe por una finalizado. pregunta. Dígame. Una pregunta más. Bueno, entonces en sí podemos realizar en un documento aparte la tarea, la investigación. Así es. No hay ningún problema. Ya, muchas gracias. Muy Ok, amable. listo. Tengan mucho cuidado con el tema que les digo, ¿no? El tema de plagio, el tema de que mi trabajo le presto a mi compañero y vamos a pasar en esas de que el trabajo que se repite, pues lastimosamente es el primero que se revisa, ¿no? Tener mucho cuidado con eso, ¿no? Listo, sin más novedades, pues procedemos a dar por finalizada la sesión número 3, referente a revisión técnica vehicular para lo que es formación de agentes civiles de tránsito. Buenas noches con todo y hasta la próxima sesión. Tanto.